Y este año corre implacablemente. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Estamos en directo a esta hora. Gracias, como siempre, por acompañarnos, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y hoy, don José, pues cerramos con broche de oro, un muy buen invitado. Me gusta que el gobierno esté planteando hacer estas alternativas de hablarle a las regiones. Claro. Don Diego Molano, bienvenido, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas noches, un saludo especial a ustedes y gracias por esta invitación. ¿Quién es Diego Molano? Diego Molano, Nacho, es la persona encargada, el delegado del gobierno, ante los marchantes, que en estos días hemos visto tanto, que por cierto, ¿son cuántos? ¿Usted es el director? No, díganme como le están diciendo legalmente, el director del paro. No, diga el director del arranque. Por eso. Entonces no hablamos del director del paro, no. Es el hombre encargado de tener por parte del gobierno de tener todas estas conversaciones. De las negociaciones. Sí, de la negociación. De la coordinación de la conversación nacional. Lo ha planteado el presidente Duque, que se llama esa estrategia la conversación nacional. Bueno, ¿usted con cuántas personas está hablando? Y bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. El presidente Duque, después del 21 de noviembre, planteó la conversación nacional para hablar con todos los colombianos. Sí. De modo que se ganara en confianza entre los ciudadanos, las instituciones, en las regiones, que se pueda hablar con los estudiantes, con los jóvenes, con los campesinos, con los indígenas. Y esta conversación nacional, pues lo que está haciendo es una serie de reuniones en 5 temas a nivel nacional. Hablar de educación, hablar de ambiente, hablar de lucha contra la corrupción, que es una gran preocupación. Se habla también del tema de crecimiento con equidad, que es más empleo. Se montó una mesa de trabajo con juventud, porque la mayoría de jóvenes que están hoy marchando son jóvenes. Y adicionalmente, pues todo un ejercicio que se ha querido plantear frente a paz con legalidad. Hoy hemos hecho, desde el 21 de noviembre, cuando lo lanzó el presidente, más de 16 reuniones, 1.000 personas involucradas, y se lanzó una plataforma digital. Qué pena, 1.000 personas involucradas ¿en qué? En las mesas. En las mesas. Pero es que ¿cómo ponerse de acuerdo a 1.000 personas? No, en cada una de las mesas viene participando 150 en uno, 100 en otros, etc. Pero siguen siendo muchos. Los indígenas demasiados. Un grupo grande. Claro, pero aquí lo fundamental es que el gobierno tiene la disposición de conversar para encontrar soluciones a los problemas que están. Y también, pues tenemos la conversación digital, que está en conversacionnacional.go.co y ahí ya tenemos más de 5.000 propuestas de los ciudadanos. Y también tenemos la mesa con los miembros del Comité del Paro, que hemos tenido 6 mesas, en donde en esa no hemos avanzado tanto, pero tenemos disposición de dialogar, Diego, y de seguir. A mí me queda una gran duda y lo hemos estado hablando acá y usted acaba de dar un número bastante interesante. Lo que pasa es que hablar con tanta gente es difícil. ¿Quién es la cabeza real detrás de todas estas marchas? ¿O realmente no hay una cabeza y son... hemos visto fotografías de 10, 12 personas ahí que son pues como los abanderados, pero después ya uno ve que se meten otros sectores políticos y otros políticos y otras personas se van montando en este coche. Uy, esto está muy bueno, hagámosle la fuerza, sobre todo de la oposición. ¿Quiénes realmente son estas cabezas? Y no se puede hablar solamente con ellos, o esto hay que abrirlo de esta forma. Pues lo que ha planteado el presidente Duque desde el principio es que aquí tenemos que tener una conversación con todos los sectores. Un grupo de gente marchó organizada alrededor de estas organizaciones. Otro grupo marchó independientemente y una mayoría silenciosa no marchó, pero tiene inquietudes y a todos hay que darles espacio. Este comité de paro inicialmente tenía 22 organizaciones. En la última reunión tuvimos 37, firmaron la última carta alrededor de 70 organizaciones por ellos manifestados. O sea, se han ido diferentes uniendo entidades, organizaciones a la... Claro, y pues esto dificulta la interlocución, pero la voluntad nuestra, la del gobierno, el presidente Duque, es sentarnos a encontrar soluciones. Lo que pasa es que hemos recibido unas peticiones, en 104 peticiones ya, que lo que nosotros hemos dicho es, pasaron de 13 a 104, vamos a revisarlas una a una para ver qué implicaciones tiene, pero no vamos a negociar el Estado, por supuesto, de ninguna manera. ¿Y posibilidades de que esas 104 se conviertan en enero en 200? Pues lo que nosotros esperamos es que les habíamos pedido a ellos que acotaran los 13 puntos, la verdad es que los 13 puntos pasaron a 104, hay algunos de ellos que son inadmisibles de tajo, no vamos a pedir ni a permitir una revisión de la política de seguridad y defensa, por ejemplo. Esa me pareció muy extraña. Pues claro, porque no tenía que ver con el paro. Sí. Es que hay otras que no tienen que ver necesariamente con el paro. Son plataformas más ideológicas en ese sentido. Hay otras, por ejemplo, que es que son inviables desde el punto de vista financiero. La sola solicitud de que Ecopetrol sea 100% público, ese solo punto costaría 15 billones de pesos. ¿Y cuánto cambia cambiar cada vehículo uno a uno?
Ah, no, pues claro, pues imagínese. Esa pues fue otra que la leímos aquí, Liliana. Yo tengo una duda y es precisamente, usted ahorita decía, pues hay muchas mesas, una de ellas que va precisamente con los del Comité del Paro y pues se había planteado una fecha que usted lo mencionaba, el presidente dice que es hasta el mes de marzo. ¿Qué va a pasar de aquí hasta el mes de marzo? ¿En qué el gobierno puede ceder y en qué no? Que usted ahorita lo menciona, de pronto cuáles puntos no y por qué no hay, y a veces se nota de pronto cuando uno escucha las declaraciones que se levantan los del Comité de Paro porque no están de acuerdo, pues como que no se siguen esas conversaciones, usted menciona, no hay voluntad. ¿Por qué no se ve ese tipo de voluntad por parte de ellos? No, la conversación nacional sigue y hoy, digamos, tenemos un escenario. La gran sombrilla es la conversación nacional que ha colocado el presidente Duque, que tiene 5 mesas que están trabajando, están funcionando y han producido resultados y ya les cuento cuál. Y la mesa que está con el Comité del Paro, que pues, va en ese momento en la discusión de los 104 puntos, que realmente muchos de ellos son no viables y nosotros necesitamos analizarlos a profundidad y tomar decisiones porque no vamos a negociar el Estado. Pero en esta gran mesa se ha producido resultados. Les voy a poner 5 ejemplos muy rápido. El 21 de noviembre fue la movilización. El 23 se reunió el presidente con todos los alcaldes electos del país. Ellos le dijeron, necesitamos vías terciarias. En la ley de crecimiento económico que se acaba de aprobar, se incluyó un artículo por parte del presidente y los ponentes que permite tener 3 billones de pesos recaudados de una sobretasa al sector financiero para vías terciarias. El presidente escuchó y actuó. Se reunió esa semana con los estudiantes. Le dijeron, necesitamos cambios en el ICETEX. El presidente pidió acelerar la reforma del ICETEX y ya salió un plan de alivios e incentivos para los estudiantes del ICETEX. Vino los jóvenes, aún en las primeras mesas, en esa conversación nacional. O sea, mientras que aquí estamos con el Comité del Paro hablando y que cuántos temas, etcétera, en esta otra conversación se han producido resultados. Los jóvenes le dijeron, necesitamos empleo. Es una gran preocupación. Ese empleo, pues, se sacó en la ley de crecimiento un artículo que da incentivos tributarios a las empresas que creen empleo para los más jóvenes, los de menos de 28 años. Eso podría generar 60.000 empleos. Ese artículo se incluyó, ya quedó aprobado y va a avanzar. Se reunió otro tema con los de ambientalistas. Allá en Bogotá hubo un debate 6 horas sobre los temas ambientales, las organizaciones ambientales. Algunos del Comité del Paro participaron y le pidieron firme el Tratado de Escazú. En el Tratado de Escazú hay reglas que permiten proteger mejor a los líderes indígenas, tener más información pública. El presidente salió de ese debate, lo revisó, lo miró la ministra de Relaciones Exteriores, lo miró el ministro de Ambiente y dijo, sí, tiene razón, esta gente que está acá discutiendo el tema, y lo firmó el jueves. O sea, el presidente Duque está escuchando y actuando. Se ha colocado la meta del 15 de marzo como la fecha máxima de lograr 4 cosas en estas discusiones, porque vienen ahora las conversaciones regionales en enero, y es identificar los 3 problemas fundamentales, o que se aceleren programas de gobierno como se hizo con la reconversión del ICETEX, o que se creen nuevos programas, o que se creen nuevas iniciativas legislativas, o simultáneamente se van tomando decisiones rápidas como lo hizo con el Tratado de Escazú, o por ejemplo también se reunió con los comerciantes afectados por el Comité del Paro. Aquí, por ejemplo, también esa línea, afectados por las movilizaciones y sobre todo por el vandalismo, no el Comité del Paro, sino por el vandalismo, y particularmente sacó una línea de crédito de 130.000 millones de pesos de crédito blando. Esta mañana está haciendo las primeras entregas, ya se han ejecutado 40.000 millones. Oiga, don Diego, entonces aquí está fallando algo, ¿qué? Le digo y vuelvo a lo que le estaba diciendo a usted, por eso le entregué ese escrito. Entonces, de pronto lo que está fallando es la comunicación, o nos está ganando la comunicación y las fake news de redes, porque esto se volvió prácticamente de redes. Entonces usted nos dice, sí estamos actuando, y hemos actuado en esto, en esto, en esto, en esto. Y parece como si no hubiera pasado nada pues, en el común de la gente. ¿Están fallando entonces la comunicación desde la presidencia? Pues yo lo que creo es que hay que profundizar las comunicaciones en las regiones y sobre todo con la conversación regional que viene ahora, porque estos son los temas que se han logrado tomar decisiones de fondo a nivel nacional. Por supuesto, lo ha dicho el presidente Duque. El gobierno tiene un programa que es su plan de desarrollo, que ha venido avanzando y cumpliendo. Por ejemplo, solo materia educativa pasó de 36 a 44 billones de pesos, ha venido cumpliendo. Pero pareciera que en las regiones esa discusión no está o no son claros los resultados. Y a veces, mire, yo siento que por eso es tan importante que esta conversación aproveche que entre enero y marzo del próximo año va a darse la discusión de los planes de desarrollo. Yo le decía a los del Comité del Paro, ustedes dicen que hay una mesa exclusiva y única, que nadie más se puede discutir. Y yo le decía, ¿y cómo vamos a hacer con los alcaldes locales o con los rectores de las universidades públicas? Supóngase la Universidad de Medellín o de Antioquia. Y dice, y entonces ellos no pueden participar de esta discusión. Si la política de educación y la resolución de esos problemas pasa por Medellín y pasa por Antioquia, ¿cómo no los vamos a involucrar?
Entonces creo que hay que hacer un énfasis regional y además cada región tiene vida propia y salieron a marchar inclusive yo diría por causas diferentes. Ayer estaba en la conversación regional en Bucaramanga, allá marcharon por Sarturbán. Yo he visto aquí en Medellín un cacerolazo por la calidad del aire. Las visiones son diferentes y por eso la conversación tiene que ser incluyente para que se pueda comunicar mejor y tener resultados más contundentes. Digo, ¿qué radicales son los del Comité del Paro que de pronto se ven como muy cerrados a las propuestas del gobierno? Y usted nos cuenta que el gobierno con el presidente Iván Duque ha solucionado muy eficazmente algunos asuntos que no han salido a la luz, como dice Nacho, que son tan cerrados, qué tan radicales han vuelto estos directores del Comité del Paro. Pues yo creo que aquí lo que tiene que haber es una discusión donde ellos tienen una agenda propia que además se vinculó con la discusión del salario mínimo también, porque hay organizaciones sindicales, organizaciones de estudiantes, ambientales, indígenas, pero esa agenda propia pues, es una gran agenda de país. Pero a veces a mí me preocupa al revisar los 104 puntos que no está conectada con las inquietudes y las angustias de los ciudadanos normales. Yo, por ejemplo, pregunta, ¿qué tiene que ver la revisión de todos los tratados de libre comercio con la convocatoria al paro? Eso inicialmente no estaba. Ajá. O una política muy importante, por ejemplo, que se hagan estudios de VIH-Sida todos los años en Colombia. Eso hay que hacerlo, el país lo tiene que hacer, pero eso no está en los puntos del paro. O, por ejemplo, otro tema que se plantea ahí es hacer todo el proceso de tener la revisión de la renovación de todos los carros uno a uno. Esa discusión no está en el paro y lo que, por ejemplo, nosotros hemos revisado las 5.000 propuestas que ya están en la página. 5.000 propuestas de los colombianos que ya los llamamos a que los colombianos propusieran temas. Y ahí hay temas que son los que le duelen a los colombianos. Yo antenoche estaba revisando una de las propuestas, decía un papá que tiene un hijo con un crédito del ICETEX, decía, la propuesta era muy sencilla y esas son las que necesitamos de resolver. Decía, oiga, mi hijo no está alcanzando a pagar el crédito del ICETEX. ¿Por qué no en la reforma del ICETEX no colocan que la cuota que pague del crédito sea un porcentaje del salario cuando salga? No todo porque se le está yendo todo el ingreso. Hombre, esa es una propuesta razonable. Esa es una propuesta que uno debería entrar a discutir. Y que es viable, claro. En esas 104 propuestas, ¿cuántas claramente son inviables? ¿Y cuántas son razonables? Pues la verdad, nosotros estamos haciendo un análisis una a una de esas 104 propuestas, que inclusive hay unos ítems que la llevaría a tener casi 126. Pero hay una que yo digo de una vez es insalvable, es la revisión de la política de seguridad y defensa. Eso es imposible. Uno no podría, por ejemplo, la revisión de los tratados de libre comercio, porque uno dice, ¿qué le decimos a los campesinos que hoy, por ejemplo, comenzaron a cultivar aguacate y están produciendo y comercializadores ya les están comprando para exportar? Uno negocia ese tema con ellos y los otros campesinos que ya están produciendo aguacate y que están aprovechando esas posibilidades de vender aguacate por fuera a través de comercializadores. Entonces, por eso estamos revisando, uno tiene unas implicaciones muy grandes. Solo... Es bien complejo. Yasmín, su pregunta para irme a una breve pausa y aprovecharlo 10 minutos más. Sí, señor. Viendo, digamos que la cantidad de propuestas que se van desligando como pulpos, hay muchas de ellas que, si bien no le competen a la primera convocatoria que se hizo para el 21 de noviembre, son temas que son muy esperados por los colombianos desde hace muchos años y que obviamente Iván Duque le están tocando. Caso específico, lo de la chatarrización o el intercambio uno a uno, que compromete más a los dueños de cada vehículo y necesitamos saber para cuándo sí va a ser efectivo. Y el otro, que a mí me parece, a mi modo de ver, muy contradictorio, porque yo siempre he sido como muy defensora de la economía naranja, y vemos que hay un tema muy relacionado con la economía naranja, que era casi como pare ahí, que eso no sirvió. Sí. Pero no más ese punto. Sí, sí, fue simpático. Dice que se acaben todas las iniciativas de la economía naranja, que esté relacionado con artistas, creatividad, pero luego dice, contraten a todos los artistas para los eventos del distrito. Entonces uno dice, ahí hay una incoherencia que es necesario debatir y discutir y que se aclare. Por eso aquí lo fundamental tiene que ser es, claro, si uno tiene angustias y en representación de los colombianos, pues yo haría la siguiente reflexión. El presidente Duque fue elegido por 10 millones de votos. Ganó con un programa de gobierno, democráticamente. Luego fue al Congreso con un plan de desarrollo que fue votado y asigna recursos para desarrollar programas sociales, económicos. O sea, tiene una legitimidad. Yo reconozco que las protestas pacíficas tienen una legitimidad, pero no puede ser que se conviertan en las únicas contrapartes de esta discusión, porque precisamente aquí hay unas elecciones democráticas. Si esto fuera un programa de gobierno, pues hay que ganar las elecciones
y garantizar que se dé el proceso, pero la responsabilidad del Estado y del presidente Duque es representar a todos los colombianos, a los que marcharon y a los que no marcharon, el interés de todos. Nuevamente vuelvo a plantear el caso de estos campesinos que están aprovechando la comercialización que se da con los TLCs. Ellos tienen que ser representados por el gobierno. El presidente Duque en estas discusiones no puede ser una imposición o un ultimátum de una agenda. Antes de irme a esta pausa, pues les recomiendo... ¿Cuál es mi recomendación de carro suya? Caribe Motor. Caribe Motor. Si usted quiere comprar un vehículo excelente, tiene que ir allá. Están ubicados aquí en la 10 con la avenida Guayabal. Miren, todos los beneficios aparecen detrás de mí, el SOAT. Y usted puede empezar a pagar, mire, Renault en el 2021. O sea, tiene un añito de gracia, Nacho. Usted ya sabe cuál carro se va a comprar allá. Yo quiero el eléctrico, el Zoe. Bueno, la movilidad eléctrica es es rico, carro eléctrico. Una breve pausa, volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com. Medellín te quiere ver feliz con el espectáculo Colombia Viva del Ballet Folclórico de Antioquia en Ciudad del Río, el 15 y 16 de diciembre a las 7 de la noche. Entrada libre, no te lo pierdas. Consulta la programación navideña en www.medellin.gov.co. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión, hablando con una persona bastante importante y conoce de fondo todo lo que está ocurriendo en este diálogo, en esta conversación de las marchas. Muchos dicen el gran paro nacional de las marchas. Yo le preguntaba a usted el por qué y me dice, pues he trabajado muchos asuntos sociales y era la persona como indicada para estar ahí. Pero la pregunta es, ¿esto tiene una fecha límite? Es decir, de pronto, o esto nos vamos a quedar aquí 6 meses, marcha y concierto y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar a acciones violentas. Primero, la decisión del presidente Duque es que esto se resuelva rápido. Dimos una fecha inicial de 15 de marzo para tener esa conversación, para poder producir resultados y ser realistas y coherentes. Por eso, él, a la medida que ha venido escuchando, ha tomado decisiones y si acaso llegar a iniciativas legislativas. Lo que hay que hablar y discutir muy bien y los colombianos le tienen que decir al Comité del Paro es, bueno, esta agenda que plantearon es para resolver rápido los problemas o para tener una discusión eterna. Lo que nosotros queremos sentados con ellos es encontrar soluciones. Por supuesto, vamos a revisar todos los puntos uno a uno y algunos serán inaceptables, muchos de ellos tienen problemas de financiamiento de largo plazo, pero aquí tenemos que resolver, aquí toca pensar es en Colombia y cómo la conversación sirve para construir y para no destruir y hay que comenzar a pensar en los otros colombianos afectados. Lo que no puede seguir siendo es que una movilización después resulte en obstrucción del transporte público que hace que los ciudadanos tengan que caminar 2 y 3 horas de su vida diaria para poder llegar al trabajo, para regresar a la universidad y eso pues afecta la vida de todos. O aquellos que se ven afectados por el vandalismo que en este diciembre fue tan complicado al principio, ya afortunadamente la cosa está mucho mejor, pero ese tipo de situaciones no se pueden presentar. Aquí tenemos que sentarnos a resolver. Lo ha dicho el presidente Duque claramente, si hay inquietudes y si hay situaciones, con humildad el gobierno va a mejorar en lo que tenga que mejorar, a acelerar sus programas, cumplir ese reto, pero construir conjuntamente y pasar de la protesta a la propuesta y a la solución. Digo, desde el gobierno de pronto se han analizado cuáles son esas pérdidas, uno, pérdidas económicas para todos los sectores, y dos, de pronto esa imagen que queda para muchas personas que están en el exterior y que de pronto querían venir a visitar las diferentes ciudades, hacer inversión extranjera y demás, ¿qué tan afectado y qué tanto se puede recuperar, se puede tardar, en recuperarse Colombia con esta situación que se ha presentado en los últimos días? El gobierno ha valorado, digamos, en este ejercicio y FENALCO particularmente salió con un informe que en las semanas se afectó el comercio en 1.6 billones de pesos. Esas afectaciones, por supuesto, pues implican un retraso en las agendas de ventas, de comercialización, de consumo, de compras en Navidad. Esperamos que no se siga presentando, porque de todas maneras aquí el interés es que al país le vaya bien, a la economía le vaya bien, a los ciudadanos puedan resolver sus problemas sociales para que a todos nos vaya bien. Pero eso implica tener disposición de construir, de dialogar y de conversar. Ha habido mucha discusión sobre que por qué conversación y que esto debe ser negociación.
Y yo les decía, ¿qué significa conversar? Conversar es cuando yo me siento con otro para encontrar razones y transformar una realidad. Eso es lo que es conversación en su definición de fondo. Conversar es ponerme de acuerdo con otro para darle la vuelta a algo, para generar un cambio. Y por eso el presidente ha propiciado una conversación, no conversar para quedarnos ahí, sino para resolver los problemas. Claro, detrás de ese comité de 70 organizaciones que usted nos dice, hay líderes, hay personas detrás de moviendo los hilos del poder. Pues lo primero es que aquí hay una representación y yo quiero hacer un reconocimiento que allí hay unas organizaciones que tienen legitimidad, que tienen un trabajo social, que tienen una visión del país, del modelo económico y modelo social totalmente válida que respetamos. Y hay unos liderazgos especiales alrededor de las centrales obreras y de los estudiantes muy fuertes, pero también hay unas organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas que son los que cumplen un papel como dinámico allí. ¿Pero hay políticos o no hay políticos? Pues en las mesas que yo he estado no hay políticos. Lo que sí yo he visto es que algunos políticos con trinos se quieren apropiar de los movimientos y generar odio y generar resentimiento. Y aquí lo que queremos es un país que construye, que se une, no que divida. Eso no es sancionable. Y pregunto con toda la honestidad y es... Petro envió uno en estos días, no saquen sus carros, no se muevan, pues, o sea, estaba llamando generando terror. Generando terror. ¿Eso está bien o esto es simplemente está aprovechando esa circunstancia para meternos miedo a los colombianos? Pues yo lo que creo es que todos aquellos que ven que hay inquietudes, que hay necesidades, que hay ansiedades, que hay anhelos, lo que deben hacer es construir y aportar para construir. Uno no puede construir una nación y un mejor camino para todos a partir del odio, porque eso no, que en el mediano plazo nos destruye a todos. Aquí lo que queremos con esta conversación es cómo nos acercamos con argumentos, con razones y a encontrarle soluciones a los problemas que aquejan. Muchos problemas no generados en este gobierno, sino que envejecieron mal y que ahora pues es necesario resolver y el presidente Duque tiene toda la disposición. Pero aquí hay que pensar es cómo vamos a construir ese mejor futuro para los jóvenes. Mira, esa es una gran preocupación para mí y por eso creo que la idea de tener una mesa sobre jóvenes es fundamental, porque uno lo que sí ve es que los jóvenes han marchado, han generado una dinámica que reconocemos, pero porque están muy preocupados por la educación superior, están preocupados por los temas estamos de en el empleo. momento histórico donde más inversión se ha hecho en ese sentido. Claro, en educación, Sí, claro. no es el momento histórico. Pero siempre es un ejercicio en donde uno tiene que pensar que tiene recursos limitados y disponibles, pero hay que poner unos metas de largo plazo. Yo le pongo un ejemplo. El programa Generación E del presidente Duque va a permitir que 330.000 jóvenes tengan educación superior gratuita. Este año ya van los primeros 80.000. Claro, son insuficientes, necesitaríamos 500.000 cupos. Bueno, entonces en esta conversación sentemos a pensar cómo en un tiempo razonable, en los siguientes 5 años, en una década, logramos que haya 100% de cobertura universal en educación. Pero entonces aquí tenemos que sentarnos los maestros, tenemos que sentarnos los rectores, el sector privado, los estudiantes para ponernos de acuerdo. Lo que no puede ser es que digan, eso discútanlo solo conmigo, con este grupo, cuando debe ser una meta de sociedad de cómo tenemos cobertura universal en educación superior. Diego, de esos, son dos puntualmente, de esos puntos que ha visto, o de los 13 primeros que se plantearon, ¿cuál es el que de pronto se puede solucionar más fácil? ¿Cuál de pronto le pueden hacer? Sí, como más su fuerza. Y segundo, hemos visto que en todas las manifestaciones se cierra con un concierto y se ha vinculado a otros artistas, los músicos están directamente vinculados a estas manifestaciones. ¿Qué tanto aporta o no al tema de conversar con ellos? Bueno, hay unos puntos que son realmente interesantes e importantes ahí, y lo ha dicho el presidente Duque y la ministra Alicia Arango. Cualquier espacio que se discuta con relación al mejoramiento de condiciones laborales, el gobierno está dispuesto a hacerlo, inclusive a concertarlo en la mesa de concertación salarial y laboral, porque esta es una posibilidad. Tiene todo el interés el presidente Duque que se discute y se concerte ampliamente antes de tomar cualquier decisión. Ahí hay una voluntad. Por ejemplo, caso particular, que relacionado con la participación de los artistas, pues yo creo que hay que reconocerle que en este movimiento hay una protesta social creativa e innovadora con estos conciertos, y eso pues hay que respetarlo. Mientras no sea vandálica. Mientras que ahí no pasa a vandalismo, y mientras que hay ciertos temas que yo haría reflexiones sobre responsabilidad, y aquí estamos en un medio de comunicación donde uno tiene que también identificar qué es la protesta social pacífica. A mí a veces me preocupa, y lo digo por Bogotá, no por Medellín, que a veces uno ve en los medios reportando y los ciudadanos y los marchantes justifican como protesta social parar un sistema de transporte público y lo reportan así.
esta obstrucción pacífica de un sistema de transporte público. No, eso no es pacífico. O sea, obstruir el sistema de transporte público es afectar la vida de millones. O sea, si usted quiere marchar por un lado de la vía, está bien, sin que afecte los derechos de los otros. Esa es una reflexión que hay que dejar de todo este proceso también. Miguel Ángel, su pregunta Diego, que ya se nos tiene que ir porque tiene reunión ahora con el presidente Duque. Muy corta, Diego. Aparece entre los puntos de negociaciones con el ELN, donde el presidente Iván Duque ha sido muy enfático, es que hasta que no paren sus acciones terroristas no va a haber negociaciones, ¿cierto? No se van a sentar a hablar. Pero el mismo grupo del ELN sigue con estas acciones terroristas. Entonces, ¿dónde explicar de dónde nacen esas peticiones por parte del Comité del Paro? Pues primero porque aquí lo primero es extraño que hubieran aparecido ahora último esas solicitudes, digamos, y la solicitud diga que se haga con la agenda y la metodología definida por el gobierno anterior. Aquí el único que puede definir con qué grupos armados de la ley se negocia es el presidente de la República. Ese es su mandato, es el jefe supremo de las fuerzas militares y policía, y el que define es quién se puede hacer. Aquí nadie le puede poner una agenda en ese sentido. Y segundo, él ha sido absolutamente claro cuáles son las 3 condiciones por las cuales él podría sentarse a tener siquiera una discusión. Y en eso no había voluntad del ELN, y el único que puede definir esa agenda es el presidente Duque. Vuelvo a uno de los temas iniciales cuando surgió la marcha el 21 de noviembre, y era el tema pensional. En el tema pensional, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno? ¿Cómo va la reforma? Y más cuando uno escucha algunas iniciativas del ministro Carrasquilla y algunas propuestas de la OCDE sobre cómo debe ser esta reforma pensional. Y uno entiende que este era uno de los principios de la marcha del 21 de noviembre. Claro, pero nuevamente, frente a ese tema, lo dijo el presidente Duque antes de la marcha, lo dijo durante la marcha, ahora en estas negociaciones. Hoy no hay ningún borrador de propuesta de reforma pensional del gobierno. Es un tema importante que si se llegara a discutir y se diera la discusión, debería darse al interior de la mesa de concertación donde estén los trabajadores, donde esté el sector productivo, donde esté el gobierno. O sea, eso está chuleado. Sí. Eso tiene que ser así. Por ahora está callado. Y entonces esa discusión se da allá. ¿Qué le preocupa a uno? Yo le decía esto a los del Comité del Paro. Ustedes dicen que queremos una mesa única y exclusiva donde haya 70 organizaciones. ¿Significaría que si el gobierno acepta que este proceso se dé con los 70, la reforma pensional o laboral o cualquier otra que se discutir ya no se discute en esta instancia que está creada legal y constitucionalmente, sino en este otro escenario? Eso es una discusión particularmente... Hombre, ya sé por qué lo nombraron a usted. ¿Por qué? Tiene carácter, tiene dónde hablar. Qué bueno, sí, porque es que ahí uno no puede nombrar a una persona muy agresiva. Esto es, como usted lo decía ahora, esto no es una negociación, esto es un diálogo. Para construir, y generalmente hay que aprender a escuchar. Sí, hay que aprender y me gusta su posición. Y por estos días, y ya para poderlo dejar ir, que sea los tacos de esta temporada, porque hoy deben estar comprando regalos todos los que no compraron. Hacer famipuntos, porque si no, imagínense, toca hacer famipuntos estos días. Le iba a preguntar lo siguiente, escuchaban varios medios, sobre todo nacionales, que andan también tan cuestionados por estos días. No, que es que esto era puro socialismo, que todos esos puntos era volver esto, pues la cosa más socialista. ¿Qué tan lo ve usted así o no lo ve usted así? Pues yo respeto la posición del Comité del Paro con sus solicitudes. Por supuesto, muchas de ellas no las comparto porque pertenecen a un modelo económico que no necesariamente es el que está dado. Yo le voy a poner un ejemplo. En Colombia discutimos muchos años la situación de la salud. La Constitución del 91 estableció unos derechos de salud y permitió participación privada en el tema de salud. Ellos dicen ahí que no haya ninguna participación privada en el tema de salud. Y uno dice, oiga, hoy Colombia tiene muchas dificultades en su sistema de salud, por supuesto, pero está mejor y tiene mejores coberturas. Entonces, ahí hay unas discusiones de fondo donde hay unas agendas mucho más ideológicas y aquí uno debería tratar de resolver los problemas concretos. Lo que la gente quiere es, en el tema de salud, que no haya tanta fila, que resuelvan rápido la fila, que lo atiendan más rápido. Entonces, ese tipo de discusiones son los que toca dar para solucionar los problemas que hoy sienten y agobian a los colombianos. Que leen el medicamento de alto costo. Si usted se pone a analizar eso, José Fernando Gil y todos los que estamos aquí en la mesa, pues es que eso vale un dineral. El Estado omnipotente no existe. O sea, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Tendrá que salir de impuestos. Entonces, ¿será que estamos dispuestos, como los suecos o los nórdicos, a pagar el 40% de nuestro salario para que el Estado sea eficiente? Muy difícil. No, pero además con un tema de fondo es, la discusión también hacia el futuro es qué tipo de democracia queremos, qué tipo de sistema económico tenemos, donde además de los derechos existan responsabilidades. Y esa es una discusión de fondo que debe salir de todo este proceso que tenemos hoy en la conversación. Y dejar claro una cosa, es que Duque tiene un problema bastante complicado.
¿Usted sabe cuál es su problema? ¿Cuál es? Todo es una oportunidad, no un problema. O él la hace bien o la hace bien, porque él no se tiene que reelegir. No era como los anteriores gobiernos que trabajaban los primeros y después apuntarle a la reelección. No, o la hace bien o la hace bien, porque no tiene nada que perder. Llegó el día que terminó su gobierno y chao. Entonces ese es su gran reto, hacerla bien. Claro, pero además yo creo que aquí, sin falsas modestias, el presidente Duque ha venido haciendo un gobierno que ha avanzado en temas y en temas fundamentales. Mire, crecer al 3% de la economía, mientras que en América Latina están creciendo al 1.5%. 20% más de inversión en este año. Una mayor recaudo con esta ley de crecimiento. Tener ya 80.000 cupos en educación superior, que era una promesa de campaña. Aquí, por ejemplo, están reclamando los temas ambientales. Hoy ya tenemos 2.200 megavatios de energías alternativas que no se tenían, estaban en menos de 2%. Ya ahí se ha hecho un ejercicio muy importante y muy positivo en mejoramientos de vivienda en el país con el ministro Malagón. Claro, seguramente tenemos un gobierno que tiene fallas y hay que mejorar y esta situación nos lo está demostrando. Pero aquí hay un gobierno, primero, que ha actuado de forma transparente, comprometida, que seguramente tendrá que profundizar en una agenda regional, en una comunicación, pero que tiene unos resultados y que es coherente y está trabajando para solucionar los problemas acumulados de muchos años y que ahora con esta conversación quiere profundizar esa respuesta para ganar confianza con los colombianos. Diego, le agradezco mucho que usted haya tomado la molestia de venir aquí hasta el canal Cosmovisión. Nos cogió la noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Me gusta el concepto, hay que vincular a las regiones, hay que vincular a todas las regiones, no son los mismos necesidades Nacho, ¿no? de Antioquia, que de Barranquilla, La Guajira, el Valle del Cauca. Eso hay que llevarlo. Si queremos construir un país, vamos a tener que construirlo entre todos a punta de diálogo. Gracias por su tiempo. Nacho, salúdenme muchas gracias al presidente de la gracias. República, que Así aquí lo haremos. lo esperamos algún día cuando su difícil agenda se lo permita. Claro que sí, le extenderé la invitación, estoy seguro que le estará acá. Bueno, señores, una muy breve pausa. Volvemos con ustedes. Medellín te quiere ver disfrutando de arte, cultura, gastronomía, artesanías y mucho más en el Festival de Navidad en el Parque Juan Pablo II, del 16 al 23 de diciembre, de 12 del mediodía a 11 p.m. Entrada libre, te esperamos. Consulta la programación navideña en www.medellin.gov.co. A doña Liliana le da muy duro la tierra calientica. ¿Por qué? Ay, Nacho, no he podido con Es el más de Porque es de tierra fría. Contrario. Bueno, Bueno, sí, tierra es fría. verdad. Pero Fuera de yo eso soy de tierra fría, entonces amo más el frío que el ¿Usted calor. qué tierra fría municipio? y me gusta mucho el calor. Ah, no, usted sí. ¿Usted qué municipio De Bogotá, pues uno para donde sea. Pero es que él ¿A es cuál raro. municipio vamos a visitar hoy? A Girardota, Nacho. ¿Usted ya ha ido a Girardota? Sí, ¿y usted no le gustaría ir a Girardota? No, Girardota Claro, sí. Ese calorcito sí lo aguanta. Girardota No, pues es que Salúdeme a mi invitado. hay unos, Nacho, y unos calorcitos más soportables que otros. Saluden a nuestro invitado. Claro que sí, Nacho. Se encuentra con nosotros precisamente el alcalde Vladimir Jaramillo, alcalde del municipio de Girardota, quien nos acompaña hoy. Y usted nada más ahorita lo escuchaba, pues ya muchos de los alcaldes están cerrando ya su mandato, acaban ahorita el 31. Pero sin duda lo tenemos acá uno para que hablemos un poco precisamente cómo deja el municipio de Girardota. Pero él antes de empezar el programa decía, nos ganamos un premio de la UNESCO y nadie sabía nada. Le Alcalde, confieso, Nacho, que yo tampoco. Yo tampoco, alcalde, cuéntenos eso, hombre. ¿Usted por qué no me había llamado y le hubiéramos hecho harta bulla aquí en el programa? ¿Qué pasó? Y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Nacho, una felicidad muy grande, pues siente la administración y Colombia, porque nos hemos ganado un reconocimiento por parte de la UNESCO. Estuvimos entre el 3 y el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay, recibiendo un premio internacional por tener políticas públicas inclusivas, el premio Construir Igualdad del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con sede en Argentina, evaluó el proyecto Girardota, Laboratorio de Paz e Inclusión Social. Y este proyecto es envolvente porque es el reconocimiento a que en el posacuerdo, luego de lo que hizo el gobierno Santos, pues le apostó un municipio de un área metropolitana a crear condiciones que remuevan las causas que dieron origen al conflicto armado en Colombia. Pero me la tiene que explicar. Cuénteme qué fue lo que hicieron para ganarse este premio y en qué consiste eso, porque es interesante la propuesta. Bueno, cuando empezó esta administración, nosotros decidimos hacer de Girardota un laboratorio de paz e inclusión social, teniendo como ejemplo al padre Francisco de Rux, el padre jesuita, que de alguna manera en época del conflicto, él intentó hacer laboratorios de paz en el Magdalena Medio.
Igualmente, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el que fue asesinado por las FARC, y intentó hacer un laboratorio de paz también en el oriente antioqueño. En vista de eso, nosotros decidimos que si fue posible hacerlos en medio del conflicto, ¿por qué no crear un laboratorio de paz en el posacuerdo? Y esa fue la apuesta de esta administración. Entonces, ¿qué hicimos? Alquilamos una finca, empezamos en la zona rural, llevamos niños a vivir la experiencia de ser campesinos por un día. Luego, toda la producción agropecuaria era regalada a los restaurantes escolares, se la dábamos también a los asilos, le entregábamos esto a tercera edad, a personas desplazadas. Este proyecto fue cogiendo fuerza y comenzamos a gestionar recursos a nivel del área metropolitana y nacional. Y hoy llegamos a una gestión que llega a más de 82.000 millones de pesos, de verdad, sin contar recursos como fue el cambio de alcantarillados por parte de PM, que fueron unas inversiones que superaron 15.000 millones, sin contar la pavimentación de la entrada del municipio, que valió 2.000 millones hecha por Atovial, y sin contar las pavimentaciones de la Córdoba, de la Caldas, la 14 en el municipio, recuperación de andenes, que las hizo directamente el área. Con eso sumaríamos más de 100.000 millones invertidos en Girardota, una cifra que nadie había alcanzado en este municipio. De verdad, la alcaldía que más había logrado gestionar en nuestro pueblo llegó a 38.000 millones en 4 años. Y nosotros ya podemos decir que logramos hacer casi 3 veces más lo que se había logrado en el pasado. Alcalde, y precisamente esa gestión que lo llena de orgullo a usted y a muchos de sus habitantes, ¿por qué se da ahora y por qué no se había podido lograr antes? Bueno, también hay que contar que esto es cuestión de mucha perseverancia, de tener un buen equipo de gobierno. Yo hoy le doy las gracias a mi gabinete, a todos los servidores públicos de la alcaldía. Conté con un gran gobernador, como el doctor Luis Pérez, que nos apoyó enormemente en el municipio. También el director del área, el doctor Eugenio Prieto Soto, quien fue el articulador de que todo el Valle de la Aburrá se organizara y trabajáramos como amigos y sin discriminación. Siempre los municipios del norte nos veían como el patio trasero del área metropolitana. Esos son los solares del área. Y el Eugenio nos vio a nosotros con respeto y llegamos sin miedo a pedir obras que eran importantes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo un coliseo metropolitano que va a valer 20.000 millones de pesos. El municipio logra gestionar en esta alcaldía 12.400 millones, donde 7.400 son aportados por el área y 5.000 por el gobernador. El municipio acaba de aportar 2.600 millones gracias al Consejo y a un empréstito para poder nosotros cofinanciar. Y le va a quedar al próximo alcalde hacer la etapa 2 y la etapa 3. Pero ya hicimos, digamos que lo más fuerte, que era esta primera etapa. Tiene que ser inaugurable. Eso es una muestra de que una alcaldía y un alcalde del norte no puede tenerle miedo a un área metropolitana y tiene que llegar a presentar proyectos y a buscar que lleguen al municipio. Eso fue más o menos el laboratorio de paz. Fue hacer de Girardota un municipio donde podamos tener infraestructura educativa, 2 megacolegios, con todos los problemas a nivel nacional, pero ahí van en este proceso de construcción. Dejamos un coliseo metropolitano en primera etapa, inaugurable para junio del próximo año. Dejamos la construcción del centro del adulto mayor, 1.380 millones invertidos. El próximo alcalde le tocará aportar 300 millones de pesos, pero ya el municipio hizo un esfuerzo muy grande por hacer ese casa del adulto mayor. Centro de la discapacidad, unidad de carabineros en zona rural. O sea, todo eso hace parte de una gran estrategia de generar condiciones de paz. Alcalde, del municipio en ese momento y de acuerdo a ese plan de desarrollo que usted presentó, ¿cómo lo va a entregar? ¿En qué porcentaje? ¿En un 90, en un 80? ¿En qué porcentaje? ¿Y qué queda haciendo falta para que termine el próximo alcalde? En 85% del cumplimiento del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que tuvimos una meta de gestión de 54.000 millones. Eso nos valía hacer ese plan de desarrollo en el año 2016. Pero nosotros hoy vamos en más de 80.000 millones. ¿Por qué no llegamos al 100%? Porque existen otras aristas del plan de desarrollo que fueron difíciles digamos que de cumplir. Pero llegamos a más del 85% y eso es una gran satisfacción. Y hay que decirle a la gente la verdad. Un político, pues en la medida en que el político sea más claro con un ciudadano y diga, a ver, alcanzamos a hacer esto, nos faltó esto, pues eso es más honesto que uno salir a inflar cifras y a decir lo que no. ¿Qué aristas no cumplieron?
No, es que uno siempre quisiera hacer más acueductos, uno quisiera hacer más pavimentaciones, uno desearía generar inversiones en el campo, pero no siempre se logran todos los puntos que uno se compromete en un plan de desarrollo. Sin embargo, nosotros llegamos a hacer obras que ni siquiera imaginamos. Por ejemplo, yo me propuse hacer la modificación o adecuación de 3 colegios, pero nunca me propuse hacer 2 megacolegios. Eso se logró porque se apareció el Ministerio de Educación Nacional diciéndonos, alcalde, les vamos a dar el 70% de los recursos para que hagan colegios. ¿Qué hicimos nosotros? Aprovechar esa oportunidad de oro para un municipio. Por eso estamos haciendo el Atanasio Girardot y el Colombia. A pesar, Nacho, y lo digo acá, tenemos un colegio por culpa de un contratista internacional, una firma portuguesa, y tenemos un colegio en el suelo. ¿Y qué han hecho con eso? Pues atacar a la administración, decir que nos robamos la plata, decir que eso, mire, como dejaron abandonado, cuando es un problema que se sale de las manos de los alcaldes. Lo está padeciendo Itagüí, con 9 colegios, Envigado, con la normal de Envigado en el suelo, en Medellín, lo padecemos todos. Entonces, eso lo aprovechamos verdaderamente algunos políticos para hacer daño, pero el mensaje de la ciudadanía es, esta administración consiguió 20.000 millones, puso 1.600 y fueron 18.400 gestionados. Ahí está la plata de una fiducia para que el próximo alcalde inaugure y termine estas obras. Alcalde, ¿cómo ve usted el municipio en el futuro? ¿Cómo ve usted el municipio en 10, 15 años? Esto ya cada vez es una región más integrada, ya decir que los de Bello y los de Medellín, no, perdón, ya estamos conurbados y con ustedes nos vamos a conurbar muy rápidamente. ¿Cómo ve usted el futuro? Bueno, 7 municipios conurbados de los 10 que conformamos el área metropolitana. Queda Barbosa, Copacabana y Girardota como por allá en ese proceso de conurbación cercana. ¿Y cómo veo a Girardota? Girardota es un municipio muy prometedor. Primero, porque es la ubicación geográfica de este territorio. Segundo, porque tiene todavía zonas para la industria. Todavía hay zonas para hacer viviendas. Es un municipio que tiene un enorme potencial paisajístico. Girardota, enclavado en este Valle de la Urrá, estas 2 montañas que nos rodean a nosotros nos hacen muy atractivos también para el turismo en un futuro campesino, o sea, para gente que quiera salir de la ciudad, de la contaminación, de los trancones, que estén cansadas de la polución y quieran llegar a un municipio verde, a un municipio que ofrece excelentes paisajes y que ese sea el futuro del campesinado, poder tener unas casas en el campo abiertas a las visitas de los citadinos y que allí puedan vender sus productos, ofrecerlos. Ese va a ser como el renglón. Por eso la unidad de carabineros, aprendiendo un poquito de que donde hay seguridad hay inversión, y eso es verdad. Nadie va a invertir donde lo van a atracar, donde lo van a extorsionar, donde... Nosotros estamos llevando una unidad de carabineros a la vereda del Palmar. Hoy la estamos construyendo donde empezó el laboratorio de paz, en esa granja escuela de campo que luego el municipio compró. Y allí van a haber 10 policías patrullando la zona rural de Girardota y eso va a hacer que llegue más inversión a nuestro territorio. Alcalde, hay que hacer la pregunta obligada. ¿A qué se va a dedicar el 1 de enero? Hombre, por Dios, descansar. Es que, Nacho, yo lo decía en alguna oportunidad, cuando uno está en una alcaldía, uno vive mucho más. O sea, son 10 años que 4 se le convierten a uno en 10. Yo espero descansar un tiempo, retomar fuerzas, leer mucho, volver nuevamente a la tranquilidad, a lo normal, porque uno cuando está en la alcaldía, eso es un potro salvaje. ¿Pero le quedó gustando eso, no? No, a mí me gusta la política, Nacho, y seguramente voy a seguir en la vida pública. Pero yo dudaría mucho de querer ser otra vez alcalde de un municipio. Yo creo que la democracia debe oxigenarse. Muy bien. Y simplemente dejar que lleguen otras personas. Ya uno hizo la tarea. Felicitaciones por ese reconocimiento que le hicieron a su municipio. Cosas grandes. Una administración muy bien como hecha. bien. Si están pasando cosas, usted imagina, o sea, todo lo que piden aquí, de estas marchas y todo eso, cuando usted empiece a sumar municipio por municipio, ¿de dónde va a sacar la plata para arreglar todos los colegios de este país y llevar? Uy, no hay por dónde coger la cosa. Alcalde, gracias. Nacho, muchas gracias a usted. Que tenga una feliz Navidad, que tenga un próspero 2020 y para adelante y felicitarlo. No, a ustedes, a Cosmovisión, a este programa tan maravilloso y que nos permite a nosotros contarle a los ciudadanos lo que hacemos. Es una obligación nuestra. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con ustedes porque José se quiere despedir. Está muy triste porque el programa no sigue, ¿sí o no, Lili? A ver, yo le veo la cara a José de tristeza.
Ya, sí, volvemos. se le nota. Por este año, tranquilo. Nueva tarjeta de crédito EuroLife Miles de Davivienda. Solicítala en Eurosupermercado, Mayorista, Frontera y Arcadia. Aprobación inmediata. Eurosupermercados. Bueno, José Gil, usted está triste. ¿Se le acabó el fútbol hasta la semana entrante o no? ¿O allá en Europa usted tiene equipos No, queda contratados? la Premier League, Nacho. Lo único. Pues De no, resto... no nos salvamos de eso, Lili, pero por nada. No, eso Fútbol el empatan. 31 de diciembre a las 8 de la noche. Sí, señor. No, Miguel y yo estamos contentos. Claro, El 20, y el 31 en la mañana, el 2. el O sea, primero. tienen plan, Pero Nacho, solo la para liga todos esos inglesa. días. Pero ¿será Solo que la liga apuestan? inglesa. ¿Ustedes apuestan en cada partido o no? Sí. A ver. Ya la apuesta. Yo que Sáquenle apuesto platica muchas a cosas, él. todavía no he arrancado en el fútbol. Liliana, entonces me han confirmado, al menos sé de uno, sé que el gobernador de Antioquia pues, se va a posesionar en Parques del Parques Río. del Río. Me parece muy bien. ¿A qué hora? Todavía Oiga, no pero- se No sé sabe qué la hora, hora. sé que el alcalde Daniel Quintero es a las 6 de la tarde. A que las no 6 llegó- de la tarde. Sí, pero señor. no Muy supe mal dónde- horario. ¿En dónde fue? Ya le voy a decir, En Nacho, pero muy Barranquilla mal con la avenida del horario. ferrocarril. En Eso O había sea, en dicho la él. ruta N, pues En como ruta en N, sí, pero en la calle. en esa parte que él tiene pensada en la ciudad para Van a explotarlo hacer en eventos cuarta 4 o revolución 5 de la industrial. tarde, me imagino. Sí. Ese día. Nacho, pero muy curioso porque pues en algunas ocasiones se ha hecho ambos mandatarios juntos y esta vez pues va a ser cada uno por separado, ya finalizando procesos de empalme. Sáqueme una duda. ¿Parques del Río quedó full o nunca? O no, Vea, o sea, no Nacho, fue para el año entrante. Parques del Río quedó full el parque. O sea, la no parte el de arriba. soterrado. Eso El te iba a soterrado todavía hace falta que se habiliten unos carriles, todavía se están haciendo adecuaciones. Noticia con Parques del Río, se espera que sea entregada el 31 de diciembre, antes de que se acabe, las 12 de la noche. ¿Y usted sí le se va a entregar. Yo creería que sí. Se va a entregar los 6. No porque sé ya si le en falta la muy perfección, poquito, pero Nacho. sí los Ya 6 falta- carriles No, vea, funcionando. perdóneme, cuando Aníbal Gaviria sea presidente van a estar rematando todas las obras que él mandó a hacer aquí en Medellín. No. Y le voy a decir una cosa, ya que ¿será que le podemos dar varillita al alcalde? Sí, cuente con quién No, carga hay unas metidas de patas con esas ciclorrutas graves. Sobre Nacho, todo en la pero glorieta. No eso- sé si vieron aquí la de la Sí, glorieta. la de- Sí. Uy, No, Nacho, pero eso qué habla- metidas, qué improvisación Nacho, tan tremenda. Pero eso habla de lo que a veces hemos criticado acá. Siempre se dijo que el tema de las ciclorrutas, incluso hicimos algunas notas. Yo creo, Nacho, que fue un error entregar las ciclorrutas por dependencias. Una Secretaría de Infraestructura, otra la DU, Total. otra el área Eso sí es metropolitana, verdad, porque eso cada no uno está tenía articulado. diseños La de diferentes. esta glorieta, pues yo felicito al alcalde por eso, me parece una buena gestión, pero la glorieta hay unas metidas de patas que nada que ver. Eso es peligroso, Nacho, tienes que razón. Y sabe, por ejemplo, en el sector de Rodeo Alto están haciendo una ampliación que acá el secretario de Infraestructura nos dijo que la alcanzaban a tener, no la van a alcanzar a tener, como les mencionamos, y que, digo yo, ahí les faltó a veces fue apretar a los contratistas. Porque, por ejemplo, después de que él estuvo acá, al otro día usted veía trabajadores tieso y parejo. Y a los 8 o 15 días, el asunto parado. Hoy cuando pasé, venía para acá, a las 9 de la mañana, Nacho, casi les tomo la foto y dije, no les voy a hacer la maldad. Me encontré por lo menos una fila de 20 trabajadores sentados ¿En mirándose. dónde? ¿En qué parte? En Rodeo Alto. Mire, en la avenida del La Poblado, hora parada Claro, y y ellos la más mirando. necesaria. en la avenida del Poblado con la clínica Medellín están haciendo un cambiecito. Lo iban a entregar el 31 de octubre, después lo pagaron para el 30 de noviembre, 26, 23 de diciembre y nada. ¿Qué está pasando con estos contratistas? No entendemos. ¿Qué demora en todo? Sí, señor. Vean, Nacho, yo quiero aquí ya para ir cerrando el programa que se nos está acabando el tiempo, mencionar que el gobernador de Antioquia electo, es decir, Aníbal Gaviria, manifestó algunas inconformidades ¿Dónde las que leí tiene todas? con los proyectos Antioquia, detonantes, sí. El autódromo. El Central Park. No me digas Central Park, que ese pero no me si gusta. así No lo me gusta. pusieron, yo ¿Quién qué lo puso? culpa. Luis Pérez, Central Luis Park. Pérez lo Ese puso ego Central lo Park, eso puso no es así. mi culpa. Central Park, Ferrocarril de Antioquia, Central Park, Hidroituango. cercano al River Medellín, al río Medellín. Nacho, pero eso sí Ese spam tiene, eso está sí bacano. tiene algo de lógica cuando usted lo ve, por ejemplo, con publicistas, un tema de marca, porque si la idea es hacer eventos internacionales, pues eso hace que Sí, vi tenga más que reconocimiento. sacó un listadito interesante, revisión de varias cosas. Y vean, Pero- ¿sabe qué me sorprende? Qué pena, Puntos José. sensibles. ¿Sabe qué me sorprende? Y no pensé que iba a ser así, y me sorprende gratamente porque la relación entre
Federico Gutiérrez y entre Daniel Quintero ha sido una relación muy cordial. Y hoy nuevamente Daniel Quintero en rueda de prensa le agradeció al alcalde por haber sido honesto durante todo el proceso de empalme y le pidió además que lo aconseje durante los 4 años de mandato. Me parece, pensé que eso no iba a pasar y vea. Vea usted. Y Sorpresa Pero total, el alcalde bacano. Quintero es metido. ¿Será que no hay otra forma de hacerlo el túnel verde de Envigado? Sí, porque hoy hubo por eso. plantón y cacerolazo a las 7 de la mañana. Bueno. ¿Sabe, Nacho? Pero ahí vale la pena con el tema de la gobernación. En la gobernación uno entendía que Aníbal era el candidato de Luis Pérez. Pues eso fue lo que se manejó y lo que se dijo. Y Aníbal, el candidato de Luis Pérez, y ya no ha salido Luis Pérez y ya... Ya hay grandes Nada se diferencias. sabe en este mundo. Teníamos un posible gerente de PM que, entre otras, nos lo iban a cantar el 15 de este mes, me habían dicho. Y estamos a 23. 23, no, que el Está como 15 las más o obras. menos Ay, tenemos ay, ay. secretarios y tenemos gerente de PM. Muy Lo hermético. importante es que Muy así no sean las hermético. obras. Nos había llegado el rumorcito para decir que el señor Ojalvo, una persona muy reconocida en Medellín, de pronto era ese. Nos habían dicho que Eugenio todavía no sabemos. Pero Nacho, bueno. eso Misterios ahí de los viene también políticos. otro cuento. Todos esos que ponen a sonar los queman. Bueno. Generalmente Misterios de los políticos, pero los señores, desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes. Que Hasta aquí descansen. llegamos nosotros. Volveremos el 13 de enero con toda la información de la primera mesa de opinión de Antioquia. Por estos días al mediodía vamos a tener un pequeño resumen de invitados muy especiales que trajimos. Los que están acostumbrados a ver nuestra emisión en la tarde, pues ahí lo vamos a dejar con una serie que hizo Con unos Corporación de mucho especiales. tiempo de Suroeste. José, feliz Navidad y próspero Para 2020, usted y lo el mismo resto de Miguel los Ángel, Gracias, doña Nelly, muchas con gracias. sus que se la Muchas disfrute, gracias. y Yarmín con el proceso de la reconstrucción de la Casa Consistorial Ay, también. Nacho, ojalá, Esperemos porque es que no nos pase. quedamos sin alcaldía, ojalá que nos Vámonos a Feliz almorzar Navidad. a esta hora. Ay, sí, ya es hora, Hasta Nacho. luego.